La cuarta transformación. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Que no cumplamos todas las expectativas de la gente. Y no les voy a fallar. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ay, toda me gusta. ¡Morena! Eugenia León. El miedo de hoy mañana será templanza. El llanto será esperanza y evolución. Sí, sí. Bueno, se pueden combinar muy bien. Muy bien. Claro, la política y la música se combinan perfecto. El gran pedagogo de América Latina. Esta utopia es realizable, em que não haja opressor e oprimido, em que haja niveles diferentes de poder y de responsabilidad. Sí, claro que sí, feminismo, pero mucho feminismo en la 4T. De nuestras ausencias a nuestra presencia. La economía moral, muy buen libro. No, por favor, el mejor equipo del mundo es el León. Yo soy panza verde, soy panza verde. Sin estadio. Sin estadio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Voces de la Transformación. En esta ocasión tengo el gusto de estar con la senadora Malú Mitchell, quien nos recibe en su oficina. Muchas gracias, Malú, por este tiempo, por el espacio para poder platicar. No, gracias a ti. Bienvenido a este recinto, esta casa del pueblo. Muchas gracias. Pues, Voces de la Transformación es un programa en el cual buscamos hablar del trabajo que distintas personas desde diferentes trincheras están haciendo para contribuir al cambio de régimen, a la transformación del país. Nos da mucho gusto contar contigo, llevas muchos años en la lucha feminista, pero no solamente queremos saber hoy de tu trabajo, sino también saber un poco más de ti, de tu persona, de quién eres. Y un poco revisando tu historia, hay una anécdota que me gusta mucho y que quisiera que nos pudieras compartir ahorita. Quisiéramos saber más sobre ella. Tú eres apasionada de la música, estudiaste en el Conservatorio Nacional de Música, quisiste en algún tiempo dedicarte a la ópera, por ahí escuché que querías irte a estudiar a Milán, y luego un día te topaste con los jesuitas y decidiste dejar todo para, como tú lo dices en tus palabras, trabajar por los más pobres y las más pobres. No sé si puedes platicarme un poco de cómo fueron esos años de dedicarte a la música y luego cómo fue el momento en que dices, no, tengo que cambiar mi giro, ahora sí. Bueno, pues primero muchas gracias por este conversatorio, esta entrevista. De verdad, me da mucho gusto que estemos platicando sobre esto. A veces se olvidan esta parte tan importante de nuestras historias. Pues sí, yo estaba felizmente dirigiendo mis esfuerzos hacia la artisteada, hacia la vida de la música, porque toda mi vida estudié en un conservatorio, casi 12 años, y la verdad estaba yo muy contenta. Pues sí me fui a Milán, sí me fui a Roma, hice mis exámenes de ingreso en Italia, pero cuando regresé, estando en Italia me puse mala de una cuerda vocal y tenía yo que detener un poco la actividad de la voz con una terapia especial, y ahí sí dije no, tenía que dejar de hablar 6 meses y poner mucho de sacrificio en lo que me pedían. Entonces continué allá en Europa, me puse a trabajar, me puse a estudiar, y cuando regresé aquí yo ya formaba parte de un grupo muy importante que eran los Hermanos Zavala, que eran un grupo de artistas, una familia de 12 integrantes que cantaban, bailaban, que también me invitaron mucho a las comedias musicales. Y en la universidad conocí a una compañera, que después fue muy amiga mía, que me invitó a unos grupos de reflexión de universitarias y universitarios. Entonces yo decía, es exactamente lo que estoy buscando. Que tenga yo donde reflexionar sobre la realidad, porque en mi estancia en Europa, en Italia, había estado en contacto con el movimiento de las huelgas, con el movimiento estudiantil, con las huelgas de la basura, con las huelgas de todo.
Entonces yo decía, algo está funcionando aquí, ¿qué parte de la injusticia me estoy perdiendo? Y fue como cuando regreso, pues entro en contacto con los jesuitas, y con la pedagogía ignaciana, es decir, la pedagogía de San Ignacio de Loyola, que me encanta. Y pues terminando de un encierro que tuve, la vida me cambió y decidí que tenía que trabajar por la gente más pobre. No creas que era nuevo para mí. En mi casa se hablaba mucho de eso, ¿no? En la escuela, con las monjas del Espíritu Santo, se hablaba mucho de eso. Entonces, era nada más un pequeño empujoncito el que me faltaba, ¿no? Y entonces dejé el coro de los hermanos Zavala, vendí mi carro y dije, bueno, pues hay que trabajar por la gente más pobre. Me equivoqué en ese sentido porque estaba mi casa muy lejos. Porque tenía que ser pobre, fíjate, nada más. Y entonces, y tenía que costarme más trabajo las cosas. Entonces, no, pues me autoflagelé porque tardaba muchísimo en llegar a la universidad. Pero me sirvió mucho, te lo digo honestamente, de ahí no me he bajado. He tratado de ser muy congruente y muy consecuente, y dentro de la gente más pobre, pues me he enfocado a las mujeres y a las niñas. Y te dedicaste a la educación comunitaria un buen rato, ¿no? Sí, formamos un grupo, conocí a mi marido, en la casa apostaban, mi mamá y mi papá apostaban a que yo jamás conocería a alguien que pensara como yo. Decían que estaba loca, que quién iba a querer casarse conmigo con esas ideas de defender a las más pobres, a los más pobres. Y sin embargo, ahí en este centro de reflexión con los jesuitas, conocí a mi marido y nos fuimos juntos a vivir a una comunidad rural, formamos un grupo de trabajo, éramos un teólogo, una trabajadora social, un doctor, un veterinario, 2 maestras, yo pedagoga, un ingeniero. Éramos un grupo interdisciplinario y nos pusimos a trabajar en las comunidades rurales para crear una organización comunitaria desde el abasto de alimentos, desde las diferentes, el coro o los preescolares para las niñas y niños, la organización en torno a los créditos en los bancos, y creamos una organización muy bonita desde la educación popular y desde, por supuesto, en donde la comunidad es, dijéramos, es no el sujeto al que vas a investigar, sino que la comunidad se convierte en el sujeto investigador. Entonces la gente hacía su propia investigación, qué tanta familias había en la comunidad, cuántos tractores tenían, cuántas hectáreas tenían, qué se cultivaba, qué se necesitaba más. Entonces ya no es esta persona investigadora que llega de fuera, sino la propia gente quien genera su propio proceso de investigación, se lo regresa a su propia comunidad y la propia comunidad decide qué hay que hacer para salir adelante. Entonces, no, pues fui feliz, o sea, era mi mole, soy maestra, soy pedagoga y hicimos un trabajo muy, muy bonito ahí, casi durante 10 años. La verdad, mucho de lo que estás diciendo ahorita me resuena bastante, incluso desde mi experiencia personal y lo que me ha tocado vivir. La parte de juntar educación con organización comunitaria, claro, creo que es algo que si no lo vives no tienes idea o te pierdes de mucho conocimiento valioso. Y creo que es una experiencia que además, no sé, siento que compartes mucho con el presidente, con Andrés Manuel, sobre la forma en la que hace política, sí, desde abajo, desde la organización, ¿no? Sí, es la gran enseñanza. Él como promotor de las comunidades indígenas y yo como educadora comunitaria tenemos mucho en común. Realmente cuando Andrés Manuel habla de eso, quiere decir que hay que llenarse los pies de polvo. Yo viví en esas comunidades, no visitaba a las comunidades, viví en esas comunidades, se me iba el agua, todo me pasó junto con la gente y creo que es una experiencia que te marca para toda tu vida porque entiendes muy bien la cosmovisión de la gente, entiendes la organización popular, entiendes desde dónde se toman las decisiones. Yo entendí el machismo y ahí lo conocí porque en mi casa no había golpes. Pero cuando ahí vi que llegaban mamás a un preescolar que fundamos y llegaban con un ojo parchado y llegaba otra con un golpe aquí o llegaba con una mano vendada, yo decía, bueno, ¿y esta qué le pasa? Hasta que una mujer me dijo, oye, Malú,
no te hagas tonta, pues le pegan, pero como si algo común. Sí. ¿Cómo que le pegan? ¿No? Aquí los hombres les pegan a las mujeres. O sea, descubrí un mundo que yo no conocía, que me parecía surrealista, y no sabes cómo me ayudó a acompañar a esas mujeres, a entender a esas mujeres, porque fueron educadas a callar, pues, a decir, pues esto es ser mujer, ¿no? Entonces, para mí, creo que para Andrés y para la cuarta transformación, hay que conocer cómo piensa la gente, qué dice la gente, por qué toman sus decisiones, cómo entierran a sus muertos, qué mitos hay alrededor de muchas cosas. Y eso lo aprendí en esta educación popular como nunca en mi vida. Y muchos de esos temas hoy en día son difíciles en un sector amplio, conservador de la población de tratar. Antes, hace 10, 20, 30 años, me imagino, era una lucha... No, era una lucha intestina. Uh-huh. Era romper los roles, romper los estereotipos, la manera de pensar. Bueno, todavía se sigue pensando así en muchos lugares. Esta Ciudad de México es una ciudad progresista, de avanzada. Sí. Las mujeres están incorporadas al mercado laboral, pero en otros estados muchas mujeres están incorporadas al mercado laboral, pero siguen regresando los fines de semana a lavar, a planchar, a hacer de comer, porque no hay democracia en las casas. Claro, o sea, aparte de trabajar y proveer, siguen teniendo el mismo rol de antes de ser encargadas de cocinar, de lavar. Exacto. La carga, no lo digo yo, lo dice el INEGI, uh-huh. La carga en esta pandemia se cargó como nunca en las mujeres, porque las mujeres no dejaban de cuidar hijos. Si seguían lavando fuera, seguían trabajando fuera, seguía siendo la maestra, seguía siendo la trabajadora, la empleada del hogar, lo que tú quisieras, la oficinista, la gran profesionista, pero cuando la pandemia nos manda a la casa, se incrementa la carga del hogar en las mujeres, el cuidado de las enfermas, de los enfermos, el abastecimiento de alimentos, seguía recayendo en las mujeres. Yo creo que muchos hombres, te lo digo de verdad, descubrieron el trabajo en el hogar y dijeron, ¿qué es esto? Lavar, trapear, cocinar, tirar la basura, ver que haya alimentos cocinados, se quedaron realmente sorprendidos de la carga de trabajo que ahora se incrementó mucho más en las mujeres y en las niñas, por supuesto. Claro, y por esa gente lucha. Por esta gente hay que seguir luchando porque siempre he dicho que tenemos derecho a tener derechos. Es una frase que yo he utilizado, se la escuché a Gladys Acosta hace muchos años y no la dijo Gladys, ahorita te digo quién la dijo, pero es una frase que a mí se me quedó, imagínate, tengo derecho a tener derechos. O sea, es como la clave fundamental de lo que hemos llamado la igualdad sustantiva. O sea, tú sabes que se habla de 3 igualdades. La igualdad en la ley, la igualdad sustantiva y la igualdad de resultados. La igualdad en la ley, bueno, los hombres y mujeres son iguales de la ley. La ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Los tratados internacionales, qué padre, qué bonito. Sí, pero la igualdad sustantiva es que las circunstancias, las condiciones que rodean a las mujeres se modifiquen para que realmente puedas ejercer ese derecho que tienes a ser feliz, a la educación, a la justicia, a la salud. Entonces, cuando tú modificas esas circunstancias, te voy a poner un ejemplo. Tú dices, las mujeres tienen derecho a la justicia, sí, pero cuando yo llego a hacer una denuncia, se burla de mí el Ministerio Público. El policía me dice, madrecita. Te intentan convencer de que no denuncies. No denuncies, empiezan a pedirme que desista. Uh-huh. Si yo no modifico esas circunstancias, es decir, si no capacito a ese Ministerio Público, si no especializo a ese fiscal o a esa jueza o juez, no estoy realmente trabajando por la igualdad sustantiva. Y entonces, cuando ya tengamos esas condiciones, ¿no? El transporte público seguro, las calles seguras, presupuestos para las mujeres, políticas públicas con perspectiva de género, esa es la igualdad sustantiva y por lo que llevo años trabajando, leyes como las que hemos aprobado en este Senado, para las mujeres. Porque yo no vine aquí a hacerme tonta. Yo vine aquí a transformar la vida de las mujeres. Me está costando mucho trabajo, mucho trabajo. Hay resistencias, pues porque hay resistencias, tú sabes que estamos muy claras. Las grandes resistencias? Las mayores resistencias, mira,
Este es un gobierno feminista, como lo hemos dicho. Y si no es feminista, no servimos para nada. Pero hay resistencias. Has visto que hemos tenido que disminuir el presupuesto de las mujeres, no el de los refugios, eso es mentira. Sí. La gente ha dicho que sí, no se ha disminuido, al contrario, se ha incrementado los millones que reciben los refugios en este país, las políticas a favor de pues todo lo que es prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, lo hemos podido aprobar, pero yo veo que todavía nos cuesta un poco de trabajo, por ejemplo, reformar las leyes para las empleadas del hogar. Es decir, nada más se alcanzó a registrar un número determinado de mujeres. Todavía muy reducido, el 1%. Sí, es muy poquito. Necesitamos aprobar todavía más y ir por más empleadas del hogar que se registren y que sus empleadoras y empleadores paguen para que ella pueda registrar a sus familias, para que pueda tener derecho a sus vacaciones pagadas, por ejemplo, ¿no? En esta pandemia fueron las más afectadas, las empleadas domésticas. Claro. Fue horrible, porque adiós, no tengo dinero para pagarte, que te vaya bien y hasta luego. Y todo el tiempo que llevas trabajando para Ni nada, ni indemnización, ni seguro, ni nada. Al contrario, las pusieron mucho más en riesgo, o las que siguieron trabajando sin condiciones laborales aseguradas. No, fue un tema de sueldo. Nada, se les redujo el sueldo y no se les dijo nada y siguieron haciendo lo mismo. Ya me contaste el por qué eres senadora, básicamente la lucha de feminismo que has dado por la igualdad y porque este país le dé un poco de justicia, acceso a salud a personas que por mucho tiempo ha dejado olvidadas, ¿no? Pero cuéntame un poco cómo fue. El presidente se acercó a ti, te invitó a que participaras en las elecciones del 2018. ¿Cómo fue que se decide o decides tú ser senadora? Mira, yo siempre he acompañado a Andrés Manuel en todas sus elecciones. ¿Te asumes obradorista? Sí, lo soy. Sí, soy AMLover. Tengo serias diferencias con mi presidente, pero serias, profundas. Pero es más la causa. Gana la causa, porque el bien, lo que queremos para esta patria, es la felicidad, la justicia, el respeto por la dignidad. Y yo veo al presidente muy trabajador, un ejemplo de tenacidad. Lo he acompañado durante muchos años, desde que era jefe de gobierno, desde antes, desde el 95. ¿Cómo lo conociste? Pues él era presidente, primero era presidente Porfirio, luego fue presidente Andrés, y ahí lo conocí como presidente. Yo era diputada local y estábamos trabajando muchísimas cosas desde la diputación local. Y luego él fue jefe de gobierno, me invitó a formar parte de su gabinete como jefe de gobierno. No le entré porque lo que me ofrecía era un trabajo muy difícil, era tener que lidiar con todo el sindicalismo priista, era la Secretaría de Educación, no estaba descentralizada, entonces yo preferí no hacerlo y me quedé trabajando en el Comité Nacional, era yo dirigente nacional. En la elección de 2006 era yo diputada federal, acompañé el plantón, financiamos, ayudamos, alimentamos a toda la gente que nos plantamos. ¿Pasaste días y noches? Sí, no hombre, estuvo rudísimo el primer día que nos quedamos en el Zócalo. Que ahí las casas de campaña sí tenían gente. No, ¿cuál casa de campaña? Bueno, ni siquiera ya hubieras campaña, querido, ¿no?, que hubiera estas casas de campaña. Sí, no, hombre, nos llovió horrible, nos pasó el drenaje por abajo de nuestros colchones, ¿no? Fue una cosa, pero pues el presidente en ese momento, Andrés, dijo, levante la mano, quien opina que no nos quedemos. Dije, ándale, chiquitis, a ver quién levanta la mano, ¿no?, en este Zócalo, a ver quién se anima, porque fue todo muy improvisado, eran unas carpototas, aquellas carpas, tú ni las conoces, tú ya estás muy moderno, las carpas ahora son blancas, con ventanitas, no hombre, unas corponononas de telota, unas lonotas, ¿no?, levantadas con tubos, y ahí nos instalamos, y ahí estuve con él en 2006, lloré cuando decidimos que ya no, nos fuimos al 2012, otra vez lo apoyamos en el 2012, y ahora para este 2018 yo estaba en Guanajuato, y los compañeros y compañeras de Morena se acercaron conmigo y me dijeron, oye, Malú,
apóyanos con el proyecto de Morena, acepta ser candidata a senadora. Yo estaba aquí en la Ciudad de México trabajando con Claudia Sheinbaum para promoverla hacia la jefatura de gobierno. Y entonces vine con Claudia y le dije, fíjate que me están invitando a apoyar a Morena desde Guanajuato en la candidatura al Senado. No voy a ganar, Claudia, pero pues hay que ir a ayudar, aquí te está ayudando un chorro de gente y allá está más difícil. Entonces voy a aceptar, voy a ayudar. Y todavía me dijo, Claudia, pues vas y vienes. Le dije, pues sí, yo creo que sí, porque pues, ganar Morena en Guanajuato, olvídalo, ¿no? O sea, no. Y feminista, no, pues está difícil. Y de pronto empiezan las encuestas y que vas a ganar y que vas a ganar. Y Andrés Manuel, vamos al primer meeting, ahí me nombra coordinadora de organización, no sé qué era yo, y me invita a desayunar y me dice, si te pones a darle como tú sabes hacer una campaña, yo ya te he visto trabajar, tú ya sabes cómo trabajo yo. Y le dije, pues me iré casa por casa. Me dijo, casa por casa. Te vamos a mandar un apoyo. El comité no me mandaron nada. Llamé a gente voluntaria. Nos metimos a recorrer todo el estado. Terminé hasta dañada de mis pies porque caminé demasiado. Pero de pronto íbamos en segundo lugar, en Guanajuato, y un día me vio y me dijo, vas a ganar, en una de las giras. Dijo, vas a ganar. Dije, ¿tú crees? Me dijo, vas a ganar, vamos a ganar. Y cuando ganó, y cuando nos reunimos con él, que yo ya era senadora electa, me abrazó y me dijo, sí estás clara que hiciste historia, ¿verdad? Y le dije, hicimos, señor, hicimos historia. Los dos hicimos historia. Y aquí estoy con mis asegúnes, porque pues algunas cosas no las comparto. No me gusta que se incomode un poco con el tema del feminismo, pero es un hombre aliado nuestro. Sí. ¿Sí? Es un hombre que nos ha defendido toda la vida. Pero veo que en algunas cosas se preocupa de más. Y creo que no responde lo que él debería de responder, ¿no? Porque no es nuestro enemigo, no lo es, nunca lo ha sido. Y de pronto las palabras que utiliza o la manera en que se pareciera que lo es, no lo es. Es nuestro gran aliado, Andrés es nuestro gran aliado. Pero necesitamos también entender que muchos grupos no fueron transparentes en el uso de sus recursos. Y eso tenemos que aceptar, nos guste o no nos guste. Pero entonces finalmente ya acepté y ya soy senadora. Qué bueno que te tenemos en el Senado. Oye, Malú, te tengo dos preguntas nada más para terminar. Una es, al final de tu periodo como senadora, ¿qué te gustaría haber logrado? O sea, ¿qué dices? Si no plenamente satisfecha, pero con qué dirías, estos son temas mínimos que para mí era necesario haber concluido o llevado a buen puerto, con los que tú te dirías, bueno, claro, valió la pena todo esto. Bueno, primero que la ley de paridad sea una realidad en las listas, porque el tema no es el proceso, sino el resultado. De nada nos va a servir que estemos la mitad en las listas de presidencias municipales, en las listas de diputaciones, en las listas de las diputaciones federales, si el resultado no es a favor de nosotras, porque no queremos que nos mientan, que nos pongan en los distritos perdedores, por ejemplo, ¿no? O sea, eso quiero, que de veras tengamos una sociedad más paritaria, más participativa y más feminista. Y cuando hablo de feminismo, estoy hablando de menos desigual. Eso es muy importante, con mayores oportunidades para las mujeres, porque no es un tema más que de justicia, ¿no? Entonces, claro, es un tema de oportunidades, no de capacidades, porque siempre nos dicen, es que ustedes no están capacitadas. Ah, chirrión, pues entonces los senadores nacieron senadores desde chiquitos, cuando les dieron el chupón dijeron, quiero ser senador, ¿o cómo fue el tema? No nacemos. Dice doña Rosario Castellanos, que está ahí, nos hacemos. Y entonces nadie nació diputado. Nos hacemos diputadas, nos hacemos mujeres, nos hacemos líderes, dirigentes. Yo quiero que la paridad sea una realidad
que en los bancos, en las empresas, tengamos consejos paritarios, que tengamos líderes mujeres en las rectorías. Todo eso para mí sería fundamental. Otro, la salud sexual y reproductiva de las niñas y de las adolescentes, que se entreguen métodos anticonceptivos, que no le dé pena a una chica solicitar información, que seamos más responsables de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, y que las niñas y las adolescentes sean atendidas y sobre todo que la interrupción legal del embarazo en muchos lugares sea una realidad, no nada más en la Ciudad de México y en Oaxaca. Y otra cosa que a mí me interesa mucho es la reforma a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencias. Estamos incorporando nuevas violencias, como la violencia obstétrica, como la violencia cibernética, la violencia mediática. Estamos transformando la alerta de género. La alerta de género se ha transformado en un largo y tortuoso camino y los estados no hacen nada. Y donde está ocurriendo eso es en un municipio, en 3 municipios. Entonces, 4, 5, 25 municipios, que todo caiga en esos municipios, que es donde está sucediendo la desaparición, el feminicidio, la trata. Eso creo que sería fundamental, y un presupuesto más amplio para las mujeres. Yo creo que después de eso ya yo tendré, espero, un nieto más, una nieta más, dedicarme a eso. Quiero la 5ª transformación, si te lo digo, voy a trabajar por la 5ª transformación, por supuesto, ¿no? Porque esta 4ª transformación, se lo he dicho a muchas y a muchos, es como barbechar la tierra, ¿sabes? Claro. Preparar la tierra. Probablemente no cosechemos gran cosa. Es preparar la tierra, porque abrías un cajón y veías pura porquería, y abrías otro cajón. Que deje de ser un desastre. Exacto, y entonces darle la vuelta, y entonces ya la tierra barbechada, ya moviste la tierra, y entonces probablemente dejemos sembrada la semilla, y en la 5ª transformación recojamos la primera cosecha. Malú. Feminista. Por supuesto. Malú, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por este tiempo. Realmente fue un gustazo poder dialogar contigo y saber que tenemos senadoras tan comprometidas dando luchas tan importantes, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Estoy encantada de las preguntas que me has hecho. Qué bonito hacerme recordar algunas cosas de mi historia. Gracias por estar aquí, gracias por interesarte en la contribución que hacemos desde el Senado de la República. Eres bienvenido cuantas veces quieras, aquí te recibiremos, a ti y a tu equipo. Gracias por todo y estoy a tus órdenes. Gracias, senadora. Pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias a toda la gente buena que nos vio en un episodio más de Voces de la Transformación. Hasta la próxima.